Muy buenas. Bueno, me llamo Italia Lerchundi y junto con Nerea Lerchundi las dos somos las responsables, las coordinadoras del estudio IMA Guipúzcoa desde la UPV, desde la universidad. Y nosotros vamos a explicar, bueno, pues todo lo que hemos encontrado de evidencia con nuestros datos, con el estudio IMA, sobre la contaminación atmosférica y la salud, sobre todo, pues en el crecimiento fetal y en la salud en la infancia. Por lo tanto, bueno, a ver si en 15 minutos puedo explicar o resumo bastante de lo que hemos encontrado, cómo hemos hecho la estimación de la exposición y cómo hemos visto los efectos en salud. Bueno, para presentarnos, las dos somos profesores de la Universidad de Investigadoras. Sí, estamos también vinculados a Biodonostia y somos del grupo CIBERESP, es decir, una red de investigadores que trabajamos en epidemiología y salud pública, que se coordina desde el Instituto Carlos III. Bueno, si no sabéis, yo creo que ya sabéis todos, pero bueno, decir qué es la contaminación del aire, ¿no? Importante antes de empezar. ¿Qué es? Bueno, es un proceso, tal y como aparece aquí, antropogénico sobre todo, que modifica las características físicas y químicas del aire, lo cual hace que se altere el equilibrio del aire y tendrá repercusiones tanto en el bienestar de las personas como en el medio ambiente. A la hora de clasificar los contaminantes atmosféricos, pues podemos diferenciar de grupos contaminantes gaseosos y contaminantes particulados. Bien, entonces, gaseosos, está claro lo que quiere decir, particulados, pues dependiendo del tamaño que tienen, el diámetro, ¿no? El tamaño de las partículas, bueno, pues serán para nosotros más nocivos o menos nocivos, es decir, más pequeños sean, pues mayor facilidad tendrá para penetrar por los alvéolos y tener efectos nocivos en la salud. Por lo tanto, nosotros cuando estamos hablando de partículas finas, gruesas, ultrafinas, todo depende del diámetro del que estemos hablando. La composición, hay que olvidar tampoco que la composición más neurotóxicos los vamos a encontrar en las partículas más finas, por lo tanto, no solamente son nocivas las partículas pequeñas por el tamaño, sino por su composición que se hace todavía mucho más nociva. ¿Cuáles son los efectos en nuestra salud? Bueno, llevamos más de, creo yo, 70 años sabiendo que una exposición a corto plazo de la exposición a contaminantes atmosféricos pues tiene repercusión a pocos días, como en ingresos hospitalarios, como en mortalidad. Sobre todo mortalidad relacionada con problemas cardiovasculares, respiratorios y cerebrovasculares. Son los que además tienen mayor incidencia en la actualidad. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente en Europa, el factor ambiental más importante es la contaminación atmosférica y sobre todo ligado a la exposición a partículas 2,5. Tal y como podéis observar aquí, esta es una estimación de, a ver si puedo con el puntero, esta sería la estimación de muertes prematuras. Muertes prematuras, ¿qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos una esperanza de vida. Por ejemplo, pues las mujeres en la actualidad tenemos 86 años de esperanza de vida. Por tanto, todas aquellas personas que mueren antes de esa edad, bueno, se le llama muerte prematura, por eso se dice. Entonces, la estimación de muertes prematuras, pues del año 2009-2018 ha cambiado radicalmente, sobre todo el año 2. Aquí tenemos los contaminantes con mayor impacto en la salud, los 3 importantes para nosotros. Y bueno, a ver, al final es lo que podemos medir también, cuidado, porque si tuviésemos ultrafinas, una red de calidad del aire con mediciones de ultrafinas, todavía sería más impacto en salud, ¿no? Tendremos mayor impacto. Pero bueno, a partir de la red de calidad del aire y la información que tenemos, pues las partículas 2,5 son las que tienen mayor impacto. Como podéis observar aquí, bueno, muertes atribuibles a la exposición a partículas 2,5 va en descenso poco a poco, pero todavía, bueno, pues creemos que es un reto para todos. ¿A quiénes afecta sobre todo? Bueno, como en todos tenemos grupos vulnerables. Relacionado a la exposición a contaminación atmosférica, pues aquellos que tienen mayor riesgo pues son los niños,
mujeres embarazadas, personas mayores y pues aquellos que ya de por sí tienen alguna enfermedad cardiovascular o respiratoria. Son más susceptibles y tienen mayor riesgo de tener problemas de salud. Sabemos que bueno, en la época de embarazo es muy sensible porque tenemos un feto creciendo y en niños porque es importante también, porque decimos que es un grupo vulnerable. Bueno, porque los mecanismos de desintoxicación no están completamente desarrollados y sus órganos están en formación. Además, claro, están más expuestos que los adultos por requerimientos fisiológicos, es decir, tienen una tasa mayor de respiración, por lo tanto, pues la oxigenación es mayor. También sus características físicas, es decir, ellos no conocen los peligros cuáles son y por lo tanto, pues el comportamiento no va a la par a los riesgos que existen. Es decir, ellos son capaces de comer tierra directamente o estar al lado de un tubo de escape inhalando sin darse cuenta. En el estudio IMA, y sobre todo me voy a centrar en este proyecto, nosotros y los líderes de este proyecto, que este proyecto se lleva desde a nivel estatal, bueno, el objetivo principal era si ya desde el embarazo la contaminación ambiental no solamente es ligado a la exposición a contaminantes atmosféricos, sino a otros contaminantes ambientales también, pues repercute ya en la salud del niño, ¿no? En el crecimiento del feto y sus efectos podríamos observar a lo largo del tiempo. Entonces, con ese objetivo general se creó INMA. ¿Y qué es INMA? Pues es un estudio de cohorte, un estudio de seguimiento en que empezamos con mujeres embarazadas y a lo largo del tiempo vamos pues siguiéndoles, recogiendo información que ahora os explicaré. Sigo con los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? Por una parte, describir la exposición individual a contaminantes ambientales, porque eso tampoco lo sabemos a nivel general en nuestra población. Por lo tanto, tenemos que sacar información sobre contaminantes, valores de referencia, ¿no? Que tenemos en una población de mujeres embarazadas y en niños. Evaluar el impacto de esa exposición, ver el papel de los factores genéticos y de la dieta y, cómo no, una vez pues hecho la evaluación, haciendo artículos científicos, pues cuál es el objetivo principal, es la traslación de los resultados de las investigaciones a las administraciones y entidades encargadas de tomar decisiones. Aquí tenemos, bueno, aquí tenéis la tabla de número de participantes por zona de cohorte, ¿no? La cohorte de Menorca, la cohorte de Granada, Valencia y Sabadell. Valencia, Sabadell, Asturias y Guipúzcoa son las últimas cohortes que se crearon con un objetivo en concreto, evaluación de todos los factores ambientales que pudiésemos evaluar y ver su efecto, ¿no? Mientras que Ribera del Ebro, Menorca y Granada se crearon para objetivos específicos, aunque utilizamos sus participantes para según qué objetivo tengamos. Por lo tanto, en total, como máximo tenemos una muestra de 3.931 y en estos puntos serán los puntos de las áreas de estudio. En cuanto a INMA Guipúzcoa, que le llamamos INMA Guipúzcoa, ¿cómo se crea? Se creó en el año 2006 en el hospital de Zumárraga. Animábamos a todas las mujeres embarazadas en la primera ecografía, animamos a participar en este estudio. Y claro está, el área de estudio se centrará en ello, en todas aquellas mujeres que van al hospital de Zumárraga, donde vivan, pues era ese mismo área de estudio. Por lo tanto, sería en el interior de Guipúzcoa, el Valle de Urola Costa, Alto Urola y Goierri. En total, 638 mujeres pues, se animaron a participar, es decir, con una tasa de más del 70% de participación. Fue muy exitosa. Vale, este sería el seguimiento, es decir, extraemos muestras biológicas durante el embarazo, tanto de muestra de sangre, pelo, en el nacimiento, muestra de calostro, sangre, cordón umbilical, placenta, muestras diferentes, sí, a los 2 años, 4 años también recogemos ya pelo para evaluar el estrés, cortisol, mediante cortisol, muestras de heces, etcétera.
A partir del cuestionario recogemos muchísima información que nos puede ayudar, ¿no?, a entender las relaciones entre exposición y efecto como variables confusoras o como variables predictoras que nos ayudan en los modelos. Por tanto, imprescindible recoger información detallada, hábitos de dieta, como cuestiones sobre variables sociodemográficas, etcétera. Por otra parte, los efectos evaluamos tanto de ecografías, que aquí no está, pero a partir de ecografías, el crecimiento intrauterino, recogemos información de peso al nacer y el resto de variables al nacer por cartilla de nacimiento y evaluamos el desarrollo neuropsicológico pues, a los 2, 4, 8, 11, 14 años, que ahora mismo nos encontramos en la fase de los 14 años. Evaluación física lo hacemos durante el embarazo, así como los efectos a posteriori. Por lo tanto, como veis, bueno, pues es un proyecto muy, muy potente y que supone muchísimo trabajo de campo y muchísimo dinero para pagar todo lo que está por detrás, ¿no?, todos los análisis. Y bueno, nuestro interés es terminar hasta los 18 años. ¿Cómo hacemos la estimación de la exposición a contaminantes atmosféricos? Nosotros, sobre todo, nos hemos centrado en partículas, aunque partículas también su composición, en este caso de metales, porque la zona de Ima y Guipúzcoa, bueno, es una zona con bastante peso industrial, donde la industria siderometalúrgica hasta el año 2009-11 tenía muchísimo peso. Y por lo tanto, bueno, pues es nuestro interés, fue de nuestro interés, pues también recoger información de ello y seguimos recogiendo. Pusimos captadores, ¿sí?, digital y los medimos cada día la información sobre estas partículas y composición. De esta manera, pues tenemos información temporal de estas mujeres. Asignábamos a cada mujer a un rayo de 3 kilómetros del captador, solamente escogíamos estas mujeres. Sabemos que la correlación es enorme, casi de un 1. Por lo tanto, aquellos que inhalan en Azkoitia inhalan lo mismo en Azpeitia, por lo tanto, estamos tranquilos de que además se mueven, por lo tanto, asignar desde su ubicación, bueno, teniendo un sesgo pequeño de espacial, tampoco pensamos que puede ser un sesgo grande porque, bueno, viven en estos valles y, bueno, el único sesgo podría ser que vayan a trabajar fuera, ¿no? Pero bueno. Entonces, la estimación la hacemos, bueno, damos el valor del captador, ¿no? Y asumimos una exposición de lo que da el captador. Valencia y Sabadell, al ser sobre todo en áreas urbanas, ciudades, pues ahí lo que se ha hecho es otra manera de medir, que es lo que hemos hecho nosotros también con NO2, pero ahora os explico. Cuando la exposición tenemos en Valencia, Sabadell y Guipúzcoa, se ha hecho solamente partículas y por lo que veis, bueno, pues las mujeres más expuestas son las de Valencia, Sabadell menos, mayor variabilidad tiene Guipúzcoa. Todas las mujeres están expuestas a más de lo que recomienda la OMS y hay algunas que también pues sobrepasan la directiva europea. En cuanto al NO2, también hemos hecho por benceno, pero el benceno, al ser tan volátil, tampoco pensamos que puede ser muy consistente esa estimación. Por tanto, nos hemos centrado en el NO2. El NO2, que es el mejor indicador del tráfico. Lo que decíamos es, el NO2, al ser tan variable, con tanta variabilidad espacial, lo que hicimos es, en diferentes puntos de todo el área del estudio, colocar pues captadores pasivos colocados durante 15 días, 4 veces durante el año. Y de esta manera conseguíamos variabilidad espacial, conseguíamos cuáles son las fuentes que explican mayor variabilidad de NO2 y en función de esos factores asignábamos a cada casa donde vivía la mujer participante. Y de esta manera, utilizando el Line Use Regression en el modelo, pues podíamos estimar de manera, podíamos conseguir variabilidad temporal como espacial. Espacial de esta manera. El temporal sería ajustando por la serie temporal que nos da la red de calidad del aire. Y de esta manera conseguimos toda la variabilidad. Vale.
Entonces, fijaos, pues tenemos de todo el embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, hasta los 4 años de edad, por ejemplo. Y fijaos cómo pues, la estimación de la exposición es menor en Asturias y Guipúzcoa, porque no tenemos, bueno, a ver, la zona de estudio de Guipúzcoa es bastante con poca densidad poblacional y, por lo tanto, pues normal que los niveles sean más bajos que Sabadell y Valencia. Los efectos en el embarazo en los primeros años de vida. Bueno, lo que hemos hecho es, se creó el estudio ESCAPE, un proyecto europeo, en que el principal objetivo fue utilizar todas las cohortes independientemente del grupo de edad, tanto para gente de cáncer como para nosotros de embarazo. Pues lo que hicimos fue utilizar la misma metodología en todas las cohortes para estimar la exposición mediante el uso de Line Use Regression. Entonces, estimamos a todos los sujetos de estudio consiguiendo 367.251 participantes y lo que hemos hecho es evaluar con diferentes efectos según en qué cohorte estemos tratando. Por ejemplo, para el estudio IMA, el crecimiento intrauterino, lo que hemos visto es que aquellas mujeres que han estado más expuestas a partículas 2,5 tienen mayor riesgo a ser prematuro el niño y a tener bajo peso al nacer. Hemos visto también no solamente partículas, sino también NO2 con función pulmonar, es decir, aquellas mujeres que estuvieron más expuestas durante el embarazo a estos contaminantes, pues tendrían mayor riesgo de que sus niños tuviesen peor función pulmonar. También hemos visto en el crecimiento de los niños, es decir, el postnatal. También, pues, aquellas mujeres que estaban más expuestos a NO2 y partículas tienen peor crecimiento. Sí que lo que no hemos visto es el espectro autista, relación con el espectro autista. Tampoco hemos visto con asma, con eczema, rinoconjuntivitis. Tampoco hemos visto síntomas agresivos, mayor síntoma de riesgo, ¿no? de comportamiento agresivo en ese aspecto. Sí que hemos visto también con neumonía, relación con neumonía a partir de 10 cohortes europeas. Y bueno, lo que nos ha sorprendido ha sido también que está muy ligado a la disrupción endocrina, es decir, que podríamos también definir como disruptor endocrino porque hemos visto alteración hormonal de hormonas tiroideas durante en la mujer embarazada y también hemos visto relación con en sangre de talón. ¿Sí? Este estudio solamente hemos hecho en Guipúzcoa porque, bueno, no, el resto de las cohortes no las tenían. Y esto, bueno, lo publicamos ya bastante tiempo, pero bueno, lo que hicimos es evaluar a los 2 años el desarrollo cognitivo y psicomotor de los niños, tanto a los 2 años como a los 4 años, que de esta manera se evalúa más detalladamente, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que a los 2 años sí que se observaba, incluso aquellas que vivían más cerca de la industria siderometalúrgica tenían peor puntuación. Y en cambio, pues lo que hemos observado es que a los 4 años eso se diluye y que, bueno, pues aquello solamente se observa solamente en los chicos y no tan significativo como lo veíamos a los 2 años. Y bueno, como conclusión, porque no me da para más tiempo, hemos observado relaciones con el embarazo, pues crecimiento fetal, riesgo de prematuridad bajo peso, hormonas tiroides de la madre y en el niño al nacer, problemas respiratorios en los primeros años de vida en función pulmonar, neumonía y otitis. Y en el desarrollo neurológico lo que hemos visto es, sobre todo en la puntuación cognitiva, a los 2 y 4 años. Y pues nada, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en preguntar en el día de la presentación. Eskerrik asko guztioi.